Hola a todos y todas, mi nombre es Lorena Iglesias, soy académico del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y hoy lo que vamos a ver es guías anticipatorias. Bueno, como contenido de esta videoclase, lo que primero que vamos a ver son las crisis familiares, cuáles son los tipos de crisis, las vamos a clasificar en normativas y no normativas. Vamos a ver la definición de una guía anticipatoria, que es lo que nos convoca, y les voy a dejar algunos ejemplos. Como resultado de aprendizaje, lo más importante es poder distinguir una crisis familiar en los contextos, obviamente, de la atención primaria de salud y poder seleccionar el uso de una guía anticipatoria cuando sea pertinente. Vamos a comenzar con el concepto de crisis, ¿ya? Bueno, las crisis en general van a ser momentos en los que tanto los individuos o las familias puedan pasar por estos procesos, donde quizás va a generar angustia, eh, malestar, algunos de ellos son evitables, ¿ya? Entonces, dentro de los cambios o el desarrollo de un individuo o una familia, estas crisis van a existir, ¿ya? Son también, se definen como etapas que forman un ciclo de desarrollo. Cada uno de nosotros, cuando va avanzando en su vida individual o en su vida familiar, como etapa, ¿cierto? Va pasando por estas diferentes emociones o momentos que van a finalmente formar su desarrollo. Se pueden identificar ciertos logros o tareas que deben ser alcanzados en cada una de las etapas y que posibilitan el paso a la siguiente. ¿Ya? De esa forma es como los autores han podido establecer que cada uno de nosotros, tanto en nuestro ciclo individual de vida como en nuestro ciclo familiar, vamos avanzando, ¿ya? En estas etapas. Hay situaciones de tensión y de conflicto, que es como yo les decía que vamos a definir una crisis, ¿ya? Y ahora vamos a ver que tanto en los momentos cuando estas crisis se desarrollan, cómo poder abordarlas de una mejor manera. Entonces, yo les hablaba que habían etapas, ¿cierto? Y que estas etapas pueden corresponder o al ciclo individual de cada uno o al ciclo familiar que tenemos, ¿ya? Existen diferentes clasificaciones de estas etapas. Esta es una que propone un autor, ¿ya? Donde nosotros vamos a ver que, por ejemplo, una de las primeras etapas individuales que podría generar una crisis va a ser la lactancia, ¿ya? Luego entonces tenemos la niñez temprana, también está la edad del juego, que es una edad de descubrimiento, luego pasamos a la edad escolar, a la adolescencia, que es una etapa bastante compleja, que quizás tiene varias crisis asociadas. Luego estamos en la juventud, ya pasamos a la adultez y luego a la vejez. Esto es como cada uno en su ciclo individual. Pero como yo les decía también, tenemos etapas que están vinculadas al ciclo familiar. Y dentro de ellas, una de las formas más sencillas de clasificarlo es como la formación de una familia, la expansión de esa familia, luego viene la contracción y finalmente la disolución. ¿Ya? En estas cuatro etapas principales lo que podemos distinguir, por ejemplo, en la formación puede ser como una convivencia o un matrimonio. En la expansión, entonces tenemos el nacimiento de hijos, ya sea como en una primera instancia o segunda, o según qué tan grande va a ser esa familia, con cuántos hijos van a tener, ¿ya? Entonces puede ser que en un momento, si es una pareja que quizás se juntó joven, como formación, y quiere tener 4 o 5 hijos, va a estar en expansión durante varios años, ¿ya? Luego viene la contracción, que es cuando ya se empiezan a ir estos hijos de la casa y la familia empieza a ser cada vez más pequeña, ¿sí? En el núcleo. Obviamente siempre van a ser una familia, pero ya los que viven juntos no son los mismos y se va haciendo, cada uno va formando una nueva familia. Entonces también aquí en la contracción tenemos una crisis que es muy conocida, que es la crisis del nido vacío, ¿sí? Que es cuando la pareja nuevamente se encuentra sola sin los hijos, ¿ya? Y finalmente la disolución, donde también hay algunas crisis que van a empezar a pasar, como la de la jubilación, ¿cierto? Que bueno, también más pasa en la contracción,
pero también se puede encontrar dentro de la jubilación o la muerte de un cónyuge, ¿cierto? Y ahí empezamos como a disolver esta familia que se formó, ¿ya? Entonces, cada una de estas etapas de las que hemos conversado, de las que pueden ser dentro del ciclo familiar individual o, perdón, donde es el ciclo individual o familiar, podemos encontrar o pueden suceder crisis de tipo normativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sean normativas, que son crisis esperables y la superación de ellas es parte de todo proceso de crecimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy en, voy a dar un ejemplo de la etapa de formación. Yo estoy conviviendo con una persona que antes obviamente no vivía, o me casé y luego de eso entonces nos vamos a vivir juntos y es una experiencia nueva, probablemente eso genere una crisis de volver a encontrarse en la casa, de ver las quehaceres que va a hacer cada uno, etcétera. Y ese momento puede generar una crisis, pero que es esperable cuando dos personas que no vivían juntos, viven juntos. No solo esto pasa como en los matrimonios o en las parejas, sino que también puede pasar, no sé, en una pareja de amigos o que, no sé, van a estudiar juntos y por lo tanto se van a vivir juntos y también pueden tener roces o crisis de ese momento. Pero como es una crisis esperable, yo podría quizás superarla de una forma más sencilla o, o tener más elementos para poder superarla que una crisis que fuera del tipo no normativa, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es una crisis no normativa o situacional? Esto se refiere a la ocurrencia de eventos inesperados o accidentales en la vida de un individuo o una familia. Entonces ya no estamos hablando de estas etapas que vimos acá, que sería como por ejemplo la adolescencia como etapa individual o lo que estábamos conversando sobre la formación en una familia, sino que más bien acá pueden ocurrir eventos inesperados o accidentales tanto al individuo como en la familia. Y eso sería lo que llamaríamos una crisis no normativa. Son completamente impredecibles, no tienen relación con las etapas del desarrollo, que es lo que vimos anteriormente, y pueden afectar a cualquiera en cualquier momento. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de crisis? Como les puse acá en la diapositiva, enfermedades, muertes repentinas o accidentales, o pérdida del trabajo, que son cosas que uno no espera le pasen y que cuando le pasan recién se pueden tomar medidas, no como antes que quizás podríamos tomar algunas medidas para enfrentar mejor una crisis. Acá es mucho más complejo, mucho más difícil porque son cosas que no se esperaban. Un accidente o, por ejemplo, que alguien tenga un incendio en su casa. Entonces, la forma de afrontar estas crisis es más compleja. De lo que hemos estado conversando, ¿qué va a ser lo relevante dentro de la guía anticipatoria? Que es un elemento de promoción fundamentalmente, es que podemos tomar gran parte de las crisis normativas para crear elementos anticipatorios de promoción como lo son estas guías, ¿ya? Entonces, ¿qué es una guía anticipatoria? Es una orientación, obviamente, que trata de anticipar sobre comportamientos normales en ciertas etapas del desarrollo, pero que no son vividos así, tanto por el individuo o como por la familia, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar a la etapa de la adolescencia o a la menarquia, ¿cierto? Podamos decirle a la persona o a la niña o a la muchacha o como le queramos decir, que va a pasar por esa etapa cuáles son los cambios que va a haber en su cuerpo, qué es lo esperable para que cuando le suceda no le genere una crisis, ¿ya? Entonces, las guías anticipatorias van a estimular cambios en el comportamiento, también se pueden usar para mejorar la adhesión al tratamiento y modificar riesgos de enfermar o morir. Las guías anticipatorias son muy usadas en las consejerías, por ejemplo, pero también se pueden usar dentro de la atención en box, más extensa, según sea el tema o la temática de la guía anticipatoria que se escoja. ¿Ya? Lo que tenemos que recordar en el fondo es que es un elemento de promoción de la salud. En lo concreto,
¿Qué es una guía anticipatoria? Va a ser un conjunto de consejos e indicaciones, ideas que se entregan a un individuo, a la pareja o la familia con el fin de cuatro cosas fundamentales. Y la primera, quizás la más importante, que es evitar o comprender mejor los eventos que le van a suceder a lo largo de la vida individual o familiar, nuevamente de forma normal, esperable. Por eso hablamos de crisis normativas, ¿ya? A la vez también se pueden estimular cambios de comportamiento a través de las guías anticipatorias, se puede mejorar la adhesión, se puede estimular factores protectores como nuevamente como un elemento de promoción de la salud, ¿ya? Cada etapa, entonces, en el ciclo de la vida, tanto individual como familiar, se va a caracterizar por un promedio esperable de crisis, que es básicamente una crisis transitoria. Eso es lo importante, esta crisis va a pasar. Por eso sería bueno que yo supiera cómo enfrentarla mejor a través de esta guía anticipatoria, producida por la convergencia ya sea de procesos biológicos, sociales y psicológicos. Entonces, el ejemplo de esto, principalmente de esta crisis transitoria, va a ser la crisis normativa. Y uno de los grandes ejemplos entonces que yo les daba anteriormente es la adolescencia, donde tenemos cambios que van a ser, como dice acá, cambios biológicos, ¿cierto? Pero también son sociales y psicológicos respecto tanto al cuerpo, ¿cierto? Como a lo que pienso, a la influencia de los otros, etcétera. Y uno puede hacer esta especie acá de librillo que está como guía anticipatoria, que habla sobre qué le pasa al cuerpo, ¿cierto? Está dedicada a adolescentes y preescolares para que ellas sepan lo que les va a pasar y no sea una crisis cuando les pase. Eso es principalmente lo que, o sea, una crisis más, más normal, como dice la palabra normativa, que lo que quizás podría suceder si es que no estoy preparada para ese cambio de mi cuerpo, ¿ya? Otra, eh, otra guía anticipatoria también muy usada es la guía anticipatoria sobre la menopausia, que también habla sobre qué debería esperar una mujer cuando va a entrar en este ciclo. Y ahí también hablamos, por ejemplo, de procesos biológicos que tienen que ver con cambios hormonales, ¿cierto? Bueno, en ambos casos, también sociales y psicológicos. Entonces, de esta forma podemos saber qué hacer o qué esperar, qué me va a pasar, ¿cierto? Que son cosas también que uno puede conversar de pronto con pares, ¿sí? Pero que de esta forma es un apoyo y una información más fidedigna cuando viene desde el centro de salud, ¿ya? Quizás una forma más clara de ver una guía anticipatoria es que cuando yo estoy anticipando ciertos eventos, deben ser del tipo normativo, porque pensemos, por ejemplo, en una mamá o en una mujer que acaba de ser mamá, y está con su guaguita pequeña, uno no podría hablarle a esa mamá de todas las enfermedades posibles que le podrían dar a su hijo para evitar una crisis, porque probablemente eso le alarme más de lo que le ayude. O no le podría decir cómo enfrentar la muerte de un lactante. Sería un tema que no se puede tratar simplemente con una guía anticipatoria. Y eso me hace distinguir entre una crisis que va a ser del tipo no normativa de una crisis normativa. Como por ejemplo, si yo a esa mamá que acaba de ser mamá, como veíamos en el ejemplo, eh, le, le cuento sobre que quizás algunos problemas o los efectos de la lactancia materna. Y, de esa forma la preparo para tener una lactancia materna exitosa. Y eso sí, entonces va a ser una crisis normativa de la cual yo puedo sí hacer una guía anticipatoria y sí establecer una consejería en base a ese elemento. ¿Ya? Acá en las dos imágenes que les mostré son imágenes de tipo librillo, pero una guía anticipatoria puede ser mucho más pequeña, como una infografía o puede ser un díptico o un tríptico, que ya no se usan tanto, pero sí también podría estar esa información de esa forma para entregarla, ¿ya? Dentro del material del módulo también están dos ejemplos de guías anticipatorias hechas por el MinSal, donde también ustedes lo pueden revisar. Pero lo que quizás es más importante saber
también, además de que es un elemento de promoción, que es un elemento que debe existir dentro de los centros de salud para la acreditación y por lo tanto se deben crear ciertas guías anticipatorias en base, ¿cierto?, a las crisis normativas para que este sea certificado como centro de salud familiar, ¿ya? Así que eso, por eso también es importante conocer este tema. Muchas gracias.